venían las dos grandes, Ángel Rama dice revoluciones en la literatura latinoamericana, venían de la poesía, el modernismo y las vanguardias. Eran movimientos de profunda renovación de la literatura y del lenguaje, habría que decir del lenguaje y de la literatura latinoamericana, y que habían sido iniciados por gente que escribía versos. Tu tocayo, el tío José. Para empezar, el señor, el gran creador, inclusive el gran creador del modernismo, ¿no? Porque en general la gente cree que fue Rubén Darío. Rubén Darío fue quien lo, digamos, consagró internacionalmente y lo llevó, bueno, a diversos países y a las alturas, pero viene en realidad de José Martí, de Manuel Gutiérrez Nájera y de otros, de algún mexicano, de Manuel del Casal, ¿no? Cubano. Y las vanguardias que vienen también del terreno poético, y bueno, y la vanguardia rioplatense, que la trajo Borges, del expresionismo alemán y todo lo demás. Mientras que este movimiento viene de la narrativa, esta renovación viene con muchos antecedentes, pero alcanza el momento de la explosión, que por eso se llamaba. ¿Qué habría faltado sin la presencia de Cortázar? La situación del lector, que es la preocupación fundamental de Morelli en Rayuela y de Cortázar en su vida. ¿Cómo voy a ser leído? ¿Qué situación juega el lector? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Hay un cuento que es esta interrogación, un cuentito cortito que seguramente ustedes han leído y que se llama Continuidad de los parques, a donde plantea, bueno, ¿qué es la lectura? ¿Qué leemos cuando leemos? Bueno, hasta ahí. Y el cuestionamiento, además, implícito y explícito que hace Morelli. Bueno, el único personaje que a mí me interesa verdaderamente es el lector, y le plantea al lector cómo leer, y le plantea en el tablero de dirección a Rayuela cómo leer. ¿Quiere leer así? ¿Quiere leerlo así? Yo le propondría que lo lea así, pero para leerlo así tendría que hacer tal. Y lo que hace además con los libros, con las maquetas de los libros, ¿cómo le preocupa a Cortázar? A Cortázar le preocupa muchísimo la tapa, el lomo de los libros. Él dice, sí, lo único que se ve de los libros es el lomo. Es muy importante el lomo. A ver, ¿qué ponemos en el lomo? Y pone en 62 un mapa que no es el mismo mapa que pone en tapa y contratapa, etc. Situación de la lectura. El libro. ¿Qué es el libro? ¿Qué es un libro? Es eso que venimos manejando. Estamos en una feria del libro. Bueno, Cortázar saca un libro
que tiene, él dice, planta baja y primer piso, que es último round, que yo tengo en la primera edición. Todavía esa primera edición, que cada vez que lo saco de la biblioteca, por supuesto, se me cae al suelo la planta baja, porque está mal pegada. Pero él lo saca así, con textos diferentes en la parte de abajo y en la parte de arriba. Además, ¿qué textos pone? Pone textos y pone fotos. Arma libros que ya no son el libro clásico. Y es lo que se propone hacer con Rayuela. Porque si uno ve las cartas que él intercambia a medida que va ya casi editando Rayuela con Francisco Paco Porrúa en Sudamericana, que es quien lo acompaña, gracias a él, se saca Rayuela en Sudamericana, convence a los dueños de que hay que sacar Rayuela. Si uno ve esas cartas, hay un momento en el que Cortázar se propone, por empezar, otro título, digamos, a todo lo largo de la redacción y el armado de Rayuela, hasta un año antes de sacarla, Rayuela tiene otro título, otros títulos, porque van cambiando, pero últimamente, antes de Rayuela se llama Mandala, hasta que él asienta en el cuaderno de bitácora que lleva con Rayuela, él lleva un cuaderno de bitácora, ¿no? Logbook, a él le dice cuaderno de bitácora o logbook, le pone el título también en inglés. Y ahí asienta, entre otras cosas muy importantes, muchas cosas muy importantes para después el análisis y la interpretación de Rayuela, pero en un momento dice, no, Mandala no, me parece un título muy no. Sí, así nomás, es un título muy no, le voy a poner Rayuela. Y además pone Rayuela, pone Marel, la traducción en francés, y para ver cómo queda, y lo pone también en náhuatl, Coachicoch. Se ve que le gustaba bastante el náhuatl, o habrá detectado que también los aztecas jugaban con piedritas, algo parecido a la Rayuela, seguramente. Y se propone todavía, hasta un año antes, unos meses antes, le propone a Porrúa que esto no salga como un libro, sino que salga como un almanaque, como uno de esos viejos almanaques que se sacaban de ropa, en cuadernillo, hasta que en un momento le manda una carta a Porrúa y le dice, bueno, me parece que ya nos robaron la idea porque acaba de salir algo en París muy parecido. Le pone el autor y el libro, una edición así, ¿no? De un tipo, de un francés que se le había ocurrido. Dice, así que bueno,
cosa que a Porrúa lo hace respirar un poco tranquilo, porque no tenía hasta aquí, ya bastante hice con los Yausá para convencerlo de publicar Rayuela así como me la mandaste. Bueno, y su preocupación por las tapas, y su preocupación por la lectura del libro, y si se iba a leer de corrido, como un rollo chino, como decía Morelli, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas son las que él incorpora, porque a nosotros, ni a García Márquez, ni a Vargas Llosa, ni a Fuente, ni a los problemas tenían sin cuidado. Y a la vez siempre preocupado también por las imágenes, ¿no? Porque por ahí aparece escribiendo sobre libros de fotos de otros autores que lo llaman a él, digo, buscándole más vueltas, no ser solo un escritor de prosa o de verso o lo que fuere, sino también ir buscando muchas alternativas y entre esas juntar un montón de fotos y ponerle su percepción. Sí, sí, le interesaba mucho la foto, ¿no? Escribe cuentos sobre fotos. Así que, vale. Y hay también, vos decías recién, lo que le aportó él a la literatura latinoamericana del momento y también le aportó algo insoslayable a la literatura argentina. Él mismo decía, cuando nosotros éramos chicos, lo teníamos a Borges, lo teníamos a Arlt. Bueno, los lectores que vinieron después lo tenían también a él, como uno de esos grandes, ¿no? ¿Qué crees vos que le aportó la literatura de Cortázar puntualmente al movimiento literario argentino? ¿En qué lo modificó? Y cierta libertad de lenguaje, ¿no? Son palabras de él las que voy a decir. A mí no me gusta decir malas palabras, como me enseñaron desde chico, pero voy a repetir palabras de él. No me gusta escribir como esos solemnes pelotudos de la Nación. Así que, bueno, claro, esa escritura medio acartonada, solemne, del escribir bien, ¿no? Que le reprochaban a Arte, el mal escribir. Sí, cierto desparpajo, cierta audacia con el lenguaje, ¿no? Que no teníamos hasta él, salvo algunos escritores como Arlt o como Borges, que lo había enfocado desde un lado oblicuo, como siempre Borges, pero una oblicuidad genial, pero de otra manera. Uno siente que Cortázar, cuando está hablando él, trata de incorporar el lenguaje popular, ¿no? Cosa que se le dio desde temprano, literariamente, diría. Porque un cuento muy precoz, que es Torito, yo veo ahí su gran intento, primer gran intento de ver cómo se habla. Y ahora veo que es a través de ese instrumento que él va llegando a lo político. Sí, porque si uno lo ve en la línea histórica, bueno, hoy casualmente no me lo propuse porque uno nunca sabe cuándo en un diario le van a publicar una nota
a veces me la publican 3 meses después que la mandé y a veces al otro día. Pero justamente hoy apareció en contratapa de página una nota que pueden leer si quieren, Cortázar y la leyenda antiperonista. Y me acuerdo porque hablo de esto, porque yo veo en esa línea de Torito también su descubrimiento de Marechal. Ah, claro. Y él señala eso en Marechal, frente al enorme silencio que le hicieron a Marechal por peronista cuando publica El Adán Buenos Aires, y una crítica además baja y demoledora que le saca Eduardo González Lanuza en Sur, y Cortázar, que era colaborador de a ratos en Sur, publica una nota en una revista que se llama Realidad, que se llama la nota Un Adán en Buenos Aires, y dice que estamos frente a una novela que va a cambiar la literatura argentina, etcétera, etcétera, por el lenguaje. Y él ve ahí los diversos niveles de lenguaje que trabaja Marechal y que para él le parece lo más importante. Entonces veo por ahí el aporte. El aporte. Sí. ¿Qué otra cosa como aporte a la futura, digamos, literatura argentina, o sea, a la literatura argentina que venga detrás de él? No sé, habría que pensarlo, ¿no? Pero porque la gente en general, los críticos, los profesores, en general piensan esos aportes en función de que se cree una escuela, ¿no? Claro. Bueno, pero no hay una escuela borgiana, y mejor que no la haya, porque si vos vas a escribir un cuento parecido a uno de Borges, te van a decir que estás plagiándolo a Borges. ¿Por qué no escribís lo que te sale a vos en vez de copiarlo? Así que, no sé, mejor no leer cuentos cortasarianos de jóvenes. Yo en los talleres, cuando veo alguna imitación, en fin, trato de corregirla, ¿no? Bueno, que cada uno haga su camino. Eso deja como enseñanza. Claro, Que cada uno explore por su cuenta y vea que siempre hay cosas para descubrir. No todo está escrito, eso es mentira. Nada está escrito. Si uno quiere escribir de nuevo y quiere escribir algo de distintas formas. Claro, es que después de él viene gente que, bueno, ha hecho lo suyo y no es poco. Saer, Puig, etc. Mario, estamos en la Feria del Libro de Mendoza y hay una pregunta que se torna inevitable, y es ¿cómo modificó la estadía de Cortázar en Mendoza su propia literatura? Si hubo algo que lo cambió, sabemos que dio clases acá y que después emigró de ese territorio. Sabemos algunos hechos puntuales de sus años acá, pero la pregunta que yo te hago es si vos crees que acá, la estadía acá le modificó algo en la percepción o en la manera de escribir. Mira, por empezar, Cortázar
no conocía la Argentina. Vino a la Argentina cuando tenía 5 años, había nacido en Bruselas y se van a vivir a Banfield. Así que conoce los alrededores de Buenos Aires. Todavía Banfield no era ni siquiera alrededor. En esa época era bastante lejos de Buenos Aires, no era el gran Buenos Aires. Conoce el campo, creo yo, por primera vez cuando se va a ejercer a mi región, a mi zona de origen, a Bolívar y a Chivilcoy, y de ahí viene su conocimiento del campo, que se refleja bastante bien en algunos cuentos de Bestiario y sobre todo en Bestiario, en el cuento de Bestiario, y en algunos otros textos. Bueno, y ahí conoce lo que es la región pampeana. Y después conoce Mendoza, después se viene a Mendoza y conoce una parte del país que desconocía. Supongo yo que, como para mí y como para mucha otra gente, debe haber sido un gran impacto. Bueno, ver además un poco qué era este país y que no era solo Buenos Aires. Y además, él aquí, por primera y única vez en su vida, enseña literatura. Aprende literatura y enseña literatura porque lee muchísimo y se especializa en los poetas ingleses, porque da cátedra. Las cátedras que tiene son de literatura inglesa y de literatura francesa. Y dan los poetas. Los poetas ingleses y los poetas franceses del simbolismo y del Parnaso. A los que, y eso también es bueno subrayarlo, él lee en sus lenguas. No lee en traducción. O traduce, acá, traduce para la clase, porque sé que se han encontrado, además yo ya sabía, de que aquí en la universidad todavía tienen los programas de estudio que él había hecho, y sé que algunos papeles se quemaron o se perdieron definitivamente, pero sé también que algunos papeles se han encontrado, muchos y muy importantes, a donde están las clases escritas por él, de puño y letra, manuscritas, las clases que daba. Mirá vos qué valor que tienen esos documentos. Y donde se ve, bueno, qué es lo que él leía, qué es lo que él pensaba, y qué es lo que... Y como si todo eso fuera poco, él aquí se encuentra con poetas surrealistas, pintores. Claro, una amistad con Sergio Sergi, una amistad profunda. La famosa amistad con Sergio Sergi, la famosa amistad con Solá, con Graciela Maturo, que estaba casada con Solá en ese momento, pero sobre todo él, que era un poeta interesante, muy interesante, y plegado al surrealismo. Bueno, todo eso yo creo que
Y él mismo lo dice, ¿no? Después mantiene correspondencia, porque era un grafómano, entonces escribía cartas, escribía de todo, y escribía largas cartas, y mantuvo correspondencia con mucha gente de aquí, ¿no? Con estos amigos. Bueno, volvió a Mendoza. Justamente yo cito en esta nota que comenté un reportaje que le hace Osvaldo Soriano aquí para La Opinión. Él iba de paso a Chile, ¿no? Vuelve de Chile en el 70, por ahí no. 72, no, creo que es. Cuando él vuelve de la Asunción a Allende, él no pasa por aquí. Pasa por Ezeiza y pasa por Buenos Aires, y ahí Paco Urondo le hace un reportaje que yo también cito en esa nota, porque en esa nota él se arrepiente del cuento Las Puertas del Cielo y le dice que él tenía una mirada de jovencito bien y de antiperonista blanco sobre las multitudes y que miraba con desprecio, que está muy mal. Sí, un reportaje que sale en Panorama en el 70. Es cuando él va a la Asunción de Allende y pasa. Pero después él viene